¿Cuáles son los pecados más peligrosos mencionados en la Biblia, aquellos de los que debemos huir a toda costa? Estos no son pecados comunes, sino trampas espirituales que tienen el poder de alejarnos de Dios y arruinar nuestra relación con Él. Al final de este vídeo, no solo conocerás los 3 pecados más peligrosos mencionados en la Biblia, sino que también tendrás estrategias prácticas y bíblicas para superarlos. Tu fe se fortalecerá y estarás mejor preparado para vivir una vida que agrade a Dios. Pero antes de empezar el vídeo, me gustaría pedirles que se suscriban al canal y le den un like al vídeo. Esto es muy importante para nuestro crecimiento y nos ayudará a traer más vídeos como este para ustedes. El primer pecado es el orgullo, la raíz de todo mal. El orgullo es frecuentemente llamado pecado original, y con razón. Fue el orgullo lo que llevó a Lucifer a rebelarse contra Dios, y fue el orgullo lo que tentó a Eva en el jardín del Edén. Proverbios 4:18 nos advierte: el orgullo va antes de la destrucción, y la altivez de espíritu antes de la caída. Este versículo resume perfectamente el peligro del orgullo. Nos ciega ante nuestras propias fallas y nos hace pensar que somos mejores de lo que realmente somos. El orgullo se manifiesta de diversas maneras en nuestras vidas, como la arrogancia de pensar que sabemos más que Dios, la presunción de creer que no necesitamos ayuda de nadie, o la vanidad de centrarnos excesivamente en nuestra apariencia o logros. Jesús nos enseñó la importancia de la humildad en Mateo 11:12, diciendo: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta es una lección poderosa sobre la importancia de combatir el orgullo en nuestras vidas. Para vencer el orgullo, debemos cultivar la humildad, reconocer nuestra dependencia de Dios, valorar a los demás por encima de nosotros mismos y estar dispuestos a aprender y crecer continuamente. Como dice Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Las consecuencias del orgullo en la historia bíblica están llenas de ejemplos de las consecuencias desastrosas del orgullo. Uno de los casos más notables es el del rey Nabucodonosor, descrito en el libro de Daniel. Nabucodonosor era el poderoso rey de Babilonia, y su orgullo lo llevó a considerarse igual a Dios. En Daniel 4:30 leemos sus palabras arrogantes: ¿no es esta la gran Babilonia que he edificado para casa real con mi gran poder y para la gloria de mi majestad? Inmediatamente después de estas palabras, Dios lo juzgó. Nabucodonosor perdió su juicio y pasó 7 años viviendo como un animal hasta que finalmente reconoció la soberanía de Dios. Otro ejemplo poderoso es el de Uzías, rey de Judá. 2 Crónicas 26 nos cuenta que Uzías fue un rey exitoso por muchos años, pero su éxito lo llevó al orgullo. Intentó ofrecer incienso en el templo, una función reservada solo para los sacerdotes. Como resultado de su orgullo, Uzías fue golpeado con lepra y pasó el resto de sus días aislado, incapaz de gobernar o incluso entrar en el templo del Señor. Estos ejemplos nos muestran que el orgullo no solo nos aleja de Dios, sino que también puede tener consecuencias prácticas devastadoras en nuestras vidas. El antídoto para el orgullo es la humildad. La Biblia no solo nos advierte contra el orgullo, sino que también nos ofrece el antídoto, la humildad. La humildad es una virtud central en las enseñanzas de Jesús y en toda la Escritura. En Mateo 11:29, Jesús nos invita: tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Aquí, Jesús nos llama a seguir su ejemplo de humildad. El apóstol Pedro también enfatiza la importancia de la humildad en 1 Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, vistiéndose de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. La humildad no es debilidad, sino fuerza bajo control, es reconocer nuestra dependencia de Dios y valorar a los demás por encima de nosotros mismos. Como escribe Pablo en Filipenses 2:3-4, nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino que con humildad cada uno estime al otro como más importante que a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Cultivar la humildad requiere un esfuerzo constante, implica reconocer nuestras limitaciones, estar abiertos a correcciones y dar crédito a Dios por nuestros logros.
Como nos recuerda Santiago 4:10, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. El segundo pecado es la codicia, el deseo insaciable. La codicia es otro pecado peligroso del que debemos huir. Es el deseo excesivo por algo que no nos pertenece, ya sea dinero, posesiones, poder o incluso personas. La codicia nunca está satisfecha. Es un pozo sin fondo que siempre pide más. En Éxodo 8:17 encontramos el mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que le pertenezca. Este mandamiento muestra cómo la codicia puede manifestarse en diferentes áreas de nuestras vidas. Jesús también nos advierte sobre el peligro de la codicia en Lucas 12:15. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Aquí Jesús nos recuerda que la vida es mucho más que acumular bienes materiales. La codicia puede llevarnos a tomar decisiones equivocadas, dañar relaciones y alejarnos de Dios. Como escribe Pablo en 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Para vencer la codicia, necesitamos cultivar el contentamiento y la gratitud. Debemos aprender a estar satisfechos con lo que tenemos, reconociendo que todo lo que poseemos es un regalo de Dios. Como Pablo escribe en Filipenses 4:11-12, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. La codicia y sus trampas mortales. La codicia es un pecado que a menudo pasa desapercibido, pero sus consecuencias pueden ser fatales. La Biblia nos proporciona varios ejemplos de cómo la codicia puede llevar a la ruina. Uno de los casos más conocidos es el de Acán, descrito en Josué 7. Después de la conquista de Jericó, Acán codició y tomó para sí algunos de los despojos de la ciudad, desobedeciendo directamente las órdenes de Dios. Como resultado, Israel sufrió una derrota humillante en su siguiente batalla, y Acán y toda su familia fueron ejecutados. Otro ejemplo poderoso es el del rey Acab y su esposa Jezabel, narrado en 1 Reyes 21. Acab codició la viña de Nabote, y con la ayuda de Jezabel, orquestó el asesinato de Nabote para obtenerla. Esta acción trajo el juicio de Dios sobre Acab y su linaje. Incluso en el Nuevo Testamento, vemos las consecuencias devastadoras de la codicia en Hechos 5. Ananías y Safira mintieron sobre el valor de una propiedad que vendieron, movidos por la codicia de conservar parte del dinero mientras aparentaban haber dado todo. Ambos fueron juzgados por Dios y murieron instantáneamente. Estos ejemplos nos muestran que la codicia no es un pecado inofensivo, puede llevarnos a acciones desesperadas y traer juicio sobre nosotros y quienes nos rodean. El antídoto bíblico para la codicia es el contentamiento. El apóstol Pablo, quien experimentó tanto la abundancia como la escasez, nos enseña una lección poderosa sobre el contentamiento en Filipenses 4:11-13, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contentamiento no significa que no debamos buscar mejorar nuestra situación, sino que nuestra felicidad y paz no dependen de circunstancias externas o posesiones materiales. Hebreos 13:5 nos da un consejo directo. Mantengan su vida libre del amor al dinero y contenten con lo que tienen, porque Dios mismo ha dicho, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Para cultivar el contentamiento, necesitamos enfocarnos en las bendiciones que ya tenemos en lugar de siempre desear más. Debemos recordar que nuestra verdadera riqueza está en Cristo, no en las posesiones materiales. Como Pablo escribe en 1 Timoteo 6:8, de hecho, la piedad con contentamiento es gran fuente de ganancia. Pues nada trajimos a este mundo, y sin duda nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El contentamiento nos libera de la esclavitud del materialismo y nos permite disfrutar plenamente de lo que Dios ya nos ha dado,
ayudándonos a mantener una perspectiva eterna al recordar que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo, no en este mundo pasajero. El tercer y último pecado es la lujuria, el deseo desenfrenado. La lujuria es un pecado que a menudo se minimiza en nuestra cultura, pero la Biblia lo trata con extrema seriedad. Es el deseo sexual inapropiado que va más allá de los límites establecidos por Dios para la intimidad. Jesús aborda directamente la cuestión de la lujuria en Mateo 5, 27-28, ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Aquí, Jesús está elevando el estándar, mostrando que la lujuria no es solo una cuestión de acciones, sino también de pensamientos e intenciones del corazón. La lujuria puede ser extremadamente destructiva, puede arruinar matrimonios, destruir familias y causar un profundo dolor emocional. Proverbios 6:32 advierte, pero el que comete adulterio no tiene juicio, todo el que así procede se destruye a sí mismo. Pablo nos da un consejo directo sobre cómo lidiar con la lujuria en 1 Corintios 6:18, huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que una persona comete está fuera del cuerpo, pero el que peca sexualmente, peca contra su propio cuerpo. Aquí, Pablo nos está diciendo que debemos huir literalmente de la tentación sexual. Para vencer la lujuria, debemos cultivar la pureza en nuestros pensamientos y acciones. Esto implica tener cuidado con lo que permitimos que nuestros ojos vean y nuestras mentes contemplen. Como dice Filipenses 4:8, finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La lujuria y sus efectos devastadores. La lujuria es un pecado que ha destruido vidas y familias a lo largo de la historia. La Biblia no oculta los efectos devastadores de este pecado, incluso en la vida de personas consideradas justas. Uno de los ejemplos más marcantes es el del rey David, un hombre según el corazón de Dios. En 2 Samuel 11 leemos cómo David, movido por la lujuria, cometió adulterio con Betsabé y luego orquestó la muerte de su esposo Urías para encubrir su pecado. Las consecuencias de este acto fueron terribles. El hijo nacido de esta unión murió y la familia de David fue atormentada por conflictos y tragedias durante los años siguientes. Otro ejemplo es el de Sansón, cuya relación con Dalila, motivada por la lujuria, lo llevó a su captura por los filisteos y eventualmente a su muerte. En el Nuevo Testamento, Pablo advierte repetidamente sobre los peligros de la inmoralidad sexual. En 1 Corintios 6, 18-20, él escribe, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los otros pecados que alguien comete están fuera del cuerpo, pero el que peca sexualmente, peca contra su propio cuerpo. ¿No saben que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no son de ustedes mismos? Porque han sido comprados por precio. Glorifiquen, pues, a Dios en su cuerpo. Estos ejemplos y advertencias muestran el impacto a largo plazo de la lujuria, afectando no solo al individuo, sino también a quienes están a su alrededor. La pureza es la respuesta a la lujuria. Para combatir la lujuria, la Biblia nos llama a la pureza. Esta pureza no es solo externa, sino que comienza en nuestros corazones y mentes. Jesús estableció un estándar elevado en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta pureza de corazón es la base para vencer la lujuria. El apóstol Pablo nos da instrucciones prácticas en 2 Timoteo 2:22. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que de corazón limpio invocan al Señor. La pureza implica disciplina mental y emocional. Debemos tener cuidado con lo que permitimos que entre en nuestras mentes a través de nuestros ojos y oídos. Como dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto puede significar tomar decisiones difíciles sobre lo que vemos, leemos o con quien nos asociamos, y establecer límites claros en nuestras relaciones para evitar situaciones que puedan llevar a la tentación. La pureza también implica buscar activamente pensamientos y actividades edificantes, como Pablo nos exhorta en Filipenses 4:8. El poder de la oración en la lucha contra el pecado.
La oración es una herramienta poderosa en la lucha contra el pecado, incluyendo el orgullo, la codicia y la lujuria. Jesús nos enseñó a orar: no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6:13. A través de la oración, reconocemos nuestra dependencia de Dios y buscamos su fortaleza para resistir la tentación. Hebreos 4:16 nos anima: acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La oración nos ayuda a mantener nuestra perspectiva alineada con la de Dios. En momentos de tentación, podemos clamar a Dios por ayuda, como promete 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Además, la oración nos ayuda a cultivar un corazón agradecido, que es un antídoto natural contra el orgullo y la codicia. Al agradecer a Dios por sus bendiciones, recordamos su bondad y somos menos propensos a jactarnos o desear lo que no tenemos. La importancia de la palabra de Dios en la batalla espiritual. La palabra de Dios es nuestra principal arma en la lucha contra el pecado. Como escribe Pablo en Efesios 6:17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Salmo 119:11 declara: en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Memorizar y meditar en las Escrituras nos prepara para resistir a la tentación. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra cuando Jesús fue tentado en el desierto, Mateo 4:1-11. En cada tentación, Jesús respondió con «está escrito», citando las Escrituras. La palabra de Dios nos ayuda a discernir la verdad de la mentira. En momentos de tentación, el enemigo a menudo nos presenta mentiras sutiles, y conocer bien las Escrituras nos ayuda a identificar esas mentiras y resistirlas. Además, la palabra de Dios nos transforma, como Pablo explica en Romanos 12:2, no se amolden al patrón de este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Al leer y estudiar la Biblia regularmente, nuestra mente se renueva y comenzamos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, lo que nos ayuda a resistir el orgullo, la codicia y la lujuria. Arrepentimiento y perdón. Incluso cuando caemos en pecado, la Biblia nos ofrece esperanza a través del arrepentimiento y el perdón. 1 Juan 1:9 nos asegura que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda injusticia. El arrepentimiento verdadero implica más que solo sentir remordimiento, requiere un cambio de mente y dirección, como predicó Juan el Bautista en Mateo 3:8, den frutos dignos de arrepentimiento. El perdón de Dios es completo y transformador. El Salmo 103:12 nos dice que tanto como está lejos el oriente del occidente, así ha alejado de nosotros nuestras transgresiones. Aceptar el perdón de Dios puede ser un poderoso antídoto contra el orgullo, ya que reconocer nuestra necesidad de perdón nos recuerda nuestra dependencia de la gracia de Dios. Además, experimentar el perdón de Dios nos capacita para perdonar a los demás, como Jesús enseñó en la oración del Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo 6:12. Renovación de la mente. Pablo nos exhorta en Romanos 12:2 a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Esta renovación es crucial en la lucha contra el orgullo, la codicia y la lujuria. Implica reemplazar los patrones de pensamiento mundanos por patrones bíblicos, cuestionando nuestras suposiciones y creencias a la luz de la palabra de Dios. Para combatir el orgullo, necesitamos recordarnos constantemente nuestra dependencia de Dios y el valor de todos los seres humanos creados a su imagen. Para vencer la codicia, debemos renovar nuestra mente con la verdad de que nuestra satisfacción viene de Dios, no de posesiones materiales. Para superar la lujuria, necesitamos renovar nuestra mente con la verdad del diseño de Dios para la sexualidad y el valor de la pureza. Esta renovación no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso continuo que requiere disciplina y perseverancia. Como escribe Pablo en 2 Corintios 10:5, debemos llevar cautivo todo pensamiento para hacerlo obediente a Cristo. El papel del Espíritu Santo en la lucha contra el pecado. No estamos solos.
El Espíritu Santo habita en cada creyente y nos capacita para vivir en santidad. Gálatas 5:16 nos dice, digo, pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. El Espíritu Santo nos da el poder para resistir la tentación y vivir de una manera que agrada a Dios. Además, el Espíritu Santo produce fruto en nuestras vidas. Gálatas 5:22-23 lista el fruto del Espíritu, pero el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Muchas de estas cualidades son antídotos directos para el orgullo, la codicia y la lujuria. El amor nos enfoca en los demás en lugar de en nosotros mismos. La alegría y la paz nos ayudan a estar contentos con lo que tenemos, y el dominio propio nos ayuda a resistir los impulsos de la lujuria. Al someternos al Espíritu Santo y buscar su guía diariamente, somos capacitados para vivir una vida que glorifica a Dios. La importancia de fijar nuestros ojos en Jesús, en la lucha contra el pecado, es crucial mantener nuestro enfoque en Jesús. Hebreos 12:2 nos exhorta, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Jesús no solo nos dio el ejemplo perfecto de una vida sin pecado, sino que también nos proporcionó la victoria sobre el pecado a través de su muerte y resurrección. Al fijar nuestros ojos en Jesús, recordamos su humildad, que es el antídoto para el orgullo, Filipenses 2:5-8, y nos ayuda a combatir la codicia. Jesús nos enseñó que la vida de una persona no consiste en la abundancia de sus bienes, Lucas 12:15, y que la verdadera riqueza está en conocer y seguir a Dios. En cuanto a la lujuria, Jesús estableció el estándar de pureza no solo en acciones, sino también en pensamientos, Mateo 5:27-28. Su ejemplo nos desafía a buscar la pureza en todas las áreas de nuestras vidas. La importancia de vestir la armadura de Dios. Pablo nos instruye en Efesios 6:11-18 a vestir la armadura de Dios para resistir las estrategias del diablo. Esta armadura es crucial en nuestra lucha contra el orgullo, la codicia y la lujuria. El cinturón de la verdad nos ayuda a reconocer y rechazar las mentiras que alimentan estos pecados. La coraza de justicia nos protege, recordándonos nuestra identidad en Cristo. El calzado del Evangelio de la paz nos da estabilidad, recordándonos el amor y la aceptación de Dios que son antídotos para el orgullo y la codicia. El escudo de la fe nos permite apagar las llamas de los dardos del maligno, incluyendo los pensamientos tentadores que conducen a la lujuria. El casco de la salvación protege nuestras mentes, recordándonos quiénes somos en Cristo y la esperanza que tenemos en Él, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nos equipa para combatir activamente el pecado, tal como lo hizo Jesús cuando fue tentado en el desierto. Finalmente, la oración nos mantiene en comunicación constante con Dios, buscando su fuerza y orientación en nuestra lucha diaria contra el pecado. El papel de la comunidad en la superación del pecado. La Biblia deja claro que no fuimos creados para luchar contra el pecado solos. La comunidad cristiana juega un papel crucial en ayudarnos a vencer el orgullo, la codicia y la lujuria. Hebreos 10:24-25 nos exhorta, consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortémonos unos a otros, y tanto más cuanto veis que el día se acerca. La comunidad nos brinda responsabilidad, aliento y apoyo. Cuando estamos luchando contra la tentación, podemos buscar la oración y el consejo de hermanos y hermanas confiables. Santiago 5:16 nos anima, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho en su efecto. Además, estar en comunidad nos ayuda a mantener una perspectiva humilde. Al ver los dones y talentos de los demás, somos recordados de que no somos superiores, y al observar las luchas de los otros, somos conscientes de nuestra propia necesidad de gracia. También ofrece oportunidades para servir, lo cual es un poderoso antídoto contra el orgullo y la codicia. Al concentrarnos en las necesidades de los demás, nos volvemos menos enfocados en nosotros mismos y en nuestros deseos egoístas. La importancia de practicar las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales son prácticas que nos ayudan a crecer en nuestra fe y a resistir el pecado. Algunas de las disciplinas más importantes incluyen oración.
La oración nos conecta con Dios y nos fortalece espiritualmente. Estudio de la Biblia. Conocer la palabra de Dios nos equipa para reconocer y resistir la tentación. Ayuno. El ayuno nos ayuda a cultivar el autocontrol y la dependencia de Dios. Adoración. La adoración nos recuerda la grandeza de Dios. Servicio. Servir a los demás nos ayuda a combatir el egoísmo que está en la raíz del orgullo, la codicia y la lujuria. Confesión. Confesar regularmente nuestros pecados nos mantiene humildes y vigilantes. Silencio y soledad. Estas prácticas nos ayudan a escuchar la voz de Dios y a resistir las distracciones del mundo. Al practicar regularmente estas disciplinas, fortalecemos nuestra resistencia al pecado y profundizamos nuestra relación con Dios. La importancia de vivir con propósito. Vivir con un sentido claro de propósito puede ser una defensa poderosa contra el orgullo, la codicia y la lujuria. Cuando entendemos que fuimos creados por Dios para un propósito específico, cambia nuestra perspectiva sobre la vida. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Al enfocarnos en cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas, el orgullo pierde su poder sobre nosotros. Reconocemos que nuestros talentos y habilidades son dones de Dios para ser usados para su gloria, no para nuestra propia exaltación. La codicia también pierde su atractivo cuando vivimos con propósito. Entendemos que la verdadera satisfacción proviene de vivir de acuerdo con el llamado de Dios, no de acumular posesiones materiales. Como Jesús dijo en Juan 4:34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. La lujuria también pierde su poder cuando vivimos con propósito. Reconocemos que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, 1 Corintios 6, 19-20, y que estamos llamados a glorificar a Dios en todo lo que hacemos, incluyendo nuestra sexualidad. Vivir con propósito también nos da una perspectiva eterna. Como Pablo escribió en Colosenses 3, 2, pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando nuestro enfoque está en las cosas eternas, las tentaciones terrenales pierden su atractivo. La victoria final en Cristo. Aunque la lucha contra el pecado sea real y a menudo difícil, la Biblia nos asegura que la victoria final ya ha sido conquistada por Cristo. Romanos 8:37 declara, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta victoria no significa que nunca más seremos tentados o que nunca más pecaremos, sino que el poder del pecado ha sido quebrado y que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para resistir la tentación y vivir en santidad. 1 Corintios 3:57 nos recuerda, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta victoria es tanto presente como futura. En el presente, tenemos el poder de decir no al pecado y sí a la justicia. En el futuro, aguardamos el día en que seremos completamente liberados de la presencia del pecado. Mientras tanto, estamos llamados a luchar el buen combate de la fe. 1 Timoteo 6:12 nos anima, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Confiando en la gracia de Dios y en el poder del Espíritu Santo, podemos tener la certeza de que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la completará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. El orgullo, la codicia y la lujuria son pecados peligrosos que pueden causar estragos en nuestras vidas espirituales. Sin embargo, la Biblia nos ofrece estrategias poderosas para combatirlos. A través de la humildad, el contentamiento y la pureza, podemos resistir estas tentaciones. La oración, la comunidad, el estudio de la palabra de Dios y la dependencia del Espíritu Santo son herramientas esenciales en esta batalla. Recuerda, esta es una lucha diaria. Habrá victorias y derrotas a lo largo del camino, pero podemos tener confianza en que en Cristo la victoria final ya está garantizada. Por lo tanto, no te desanimes. Continúa luchando el buen combate de la fe, fijando tus ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que podamos, como Pablo, decir al final de nuestras vidas, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor, justo juez, me dará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 2 Timoteo 4, 7-8.